Ayúdeme ahí con su vecino a que tenga apagado su celular, por favor. Ayúdeme ahí a supervisar para que no le vaya a entrar el mensaje que no le tiene que entrar, en el momento que no le tiene que entrar, escrito por el que no le tiene que escribir. Por favor, apáguelo, póngalo en modo avión. Y abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 20. Hoy llegamos a nuestra enseñanza 114. Casi 2 años y 8 meses estudiando de una forma consecutiva la palabra del Señor, y damos gracias a Dios por su amor y por sus enseñanzas. Si ya lo tiene, levante su mano para que estemos juntos, unidos en un mismo propósito y bajo una misma enseñanza. Dice Mateo capítulo 20, verso 1 en adelante: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio otros que se estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno, ¿cuánto? Un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Amén. Levante su mano al cielo. Padre, gracias por esta mañana. Te pido y te suplico que hables a cada vida de una forma contundente conforme a tu propósito. Gracias, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Encontramos entonces en esta enseñanza número 114 el libro de Mateo capítulo 20. Pero para que nosotros podamos desarrollar bien el contexto de este texto, quiero que vaya al libro de Mateo capítulo 19 y que leamos desde el verso 27. Mateo capítulo 19, verso 27. Entonces ahí vamos a encontrar reflejado parte de por qué esta enseñanza de Jesús. ¿Lo puede leer conmigo, por favor? Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús dijo: de cierto os digo que la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, su hermanos, sus hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá, recibirá y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán y postreros serán. Entonces encontramos el verso 27 al 30, el porqué de la historia de los obreros de la viña.
por una pregunta que hace uno de los discípulos. Y esa pregunta es: Señor, nosotros hemos dejado todo por ti, ¿qué vamos a tener? ¿Qué recompensa tenemos? Y el Señor habla de unas recompensas y unas bendiciones de aquellos que han decidido incluso dejar familias, dejar cosas materiales por causa del reino de Dios. Y empieza a darle una explicación y una serie de recompensas que hay por haber seguido al Señor. Para que se lo diga yo en español, en colombiano, el CBY. ¿Cuántos conocen el CBY? ¿Cómo voy yo? ¿Sí o no? Entonces diga conmigo: los negocios de Dios. Mira al vecino y dígale: entro en los negocios de mi Padre. Ahora mírale otra vez y dígale: vamos a entrar en los negocios de nuestro Padre. Diga: los negocios de nuestro Padre, cuando se sirve de una forma verdadera, siempre habrá recompensa en esa tierra y también en la eternidad. ¿Cuántos quieren recibir recompensa? Entonces, para que usted reciba recompensa, debe servir, debe trabajar, debe morir, debe renunciar a cosas, debe renunciar a sus prioridades para que sean las prioridades de Dios en su mente y en su corazón. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Cuando tú y yo estamos en los negocios de nuestro Padre, vamos a tener no solo bendición por no más ser llamados. ¿Cuántos saben que ser llamados por Dios ya es bendición? Eso ya es ganancia. Sino también vamos a tener una añadidura. Y nuestra añadidura, dice el libro de Apocalipsis, dice que las coronas se arrojarán delante del león de la tribu de Judá. Nosotros recibimos coronas incorruptibles, no para vanagloriarnos, sino para nosotros colocarlas a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos quieren llegar con coronas eternas y colocarlas a los pies del Señor? Denle un aplauso fuerte si usted está recibiendo lo que le estoy dando hoy de parte de Dios. Ahora, el Señor, para explicarle un poco mejor a Pedro, entonces utiliza una de las parábolas. Y esa parábola entonces tiene que ver con los obreros de la viña. Y entonces empieza a decir que el padre de familia contrató a unos a una hora, a otra hora y a otra hora. Pero hay algo bien específico, y es que a todos se les pagaba lo mismo. ¿Cuánto se les pagaba? Y resulta que al que estaba de última se le pagó lo mismo que el primero. Ahora, esta enseñanza tiene que ver con el servicio a Dios, sí. Tiene que ver con la conversación con Pedro, sí. Pero yo quiero hablar de tres cosas que nosotros debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón de parte de Dios. Lo primero que yo quiero que usted, o más bien quiero que usted aprenda en esta hora, es acerca de la soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano, y como Él quiere, lo hace. Como Él quiere hacer, hace. Dice la palabra de Dios que a uno humilla, al otro exalta, y que Él hace como quiere. Que su voluntad es buena, agradable y perfecta, pero aún así Dios hace como Él quiere. Acompáñeme al libro de Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17. Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17. Y vamos a aprender acerca de esa característica que tiene Dios. Es un Dios soberano, es un Dios todopoderoso. Levante su mano derecha al cielo y vamos a leerlo. No porque usted lea con la mano, sino para que no me empiece a llamar así, sino levante la mano y vamos a leerlo juntos. Vamos. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios es el Todopoderoso, pero siendo el Todopoderoso, Dios tiene esa característica de ser soberano. Soberano es que Él hace como Él quiere, porque todo fue creado por Él y para Él. Acompáñeme al libro de Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, 28, que yo creo que usted se lo sabe, pero si no se lo sabe, contexto, apréndaselo con el texto. Y vamos conectando todo. Levante ahora su otra mano, vamos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito. Leámoslo otra vez, vamos. Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito. Entonces vemos en el libro de Colosenses el Dios todopoderoso, el Dios soberano. Pero también vemos una promesa de parte de Dios para sus hijos en el libro de Romanos. Y es que Dios como Padre no quiere satisfacer tus caprichos, sino Dios como Padre quiere obrar su voluntad en tu vida y en mi vida para que haya bendición. ¿Cuántos lo reciben? No siempre lo que pides, no siempre lo que deseas es bueno. ¿Y quién mejor para saber que es bueno para nosotros que nuestro Padre que está en los cielos? Cuando tú y yo empezamos a entender y a conocer que Dios es un Dios soberano, entendemos entonces que no hay que tener miedo, sino que hay que estar confiados y hay que decir: Señor, hágase tu voluntad en la tierra, como se hace ¿dónde? Señor, hágase tu voluntad en la tierra como se hace ¿dónde? ¿Cuántos quieren que la bendición de Dios esté sobre sus vidas? ¿Cuántos quieren que la bendición de Dios como está en el cielo se haga materializada en su vida aquí en la tierra? Y hablo de todas las áreas, de lo espiritual y de lo material. Dios soberano, Dios todopoderoso, nuestro Dios es soberano y es todopoderoso. Y cuando tú y yo entendemos que somos hijos y que Él es nuestro Padre, podemos entender este texto y descansar. Descansar sabiendo que todo lo que nos pase a nosotros, a los que amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Hay esta promesa. Mire al vecino y dígale: ve si esta promesa es para usted. Ahora, si se lo quiere decir más bonito, dile: ve si esta promesa es para ti y para mí. Y levante sus dos manos al cielo y vamos a leerla. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Te tengo una buena nueva, que tal vez la conoces o tal vez no. Aquellos que se han hecho hijos a través de Jesucristo y a través de el sacrificio de la cruz del Calvario, le tengo esa buena nueva para refrescarla en su vida. Usted es hijo, y más que Dios, Dios es su Padre y mi Padre. Y Dios, como nuestro Padre, nos da garantías a nosotros como hijos. Y esa garantía es que si nosotros somos hijos, aún las dificultades, aún las tormentas, aún los desiertos, aún los momentos de quebranto de salud, aún los momentos donde las noticias no están tan buenas, por cuanto nosotros amamos a Dios, aunque a veces las cosas sean difíciles, todo va a obrar para bien. Y sí o sí, respiro y liberación vendrán para ti por cuanto eres hijo e hija de Dios. Esa es una alabanza para Dios lo que usted está dando. Gracias, Señor. Dios soberano, Dios todopoderoso. Mira al vecino con ojos de pastor buena gente. No sé cómo miran los pastores buena gente, pero un pastor buena gente. Y dígale así: todo lo que pase en tu vida va a estar dirigido bajo la soberanía de Dios. Dile: Dios tiene contados toda esa cabellera. Y si no tiene muchos, pues Dios también tiene la cuenta, tranquilo. Pero ¿cuántos se alegran de saber que tenemos un Padre celestial, el único, el verdadero, que nos ama, que nos cuida y que no quiere lo mejor para nosotros, sino quiere vernos a nosotros bienaventurados y bendecidos en todas las áreas de nuestra vida? Si nosotros disponemos nuestro corazón a su señorío, preparémonos, porque Dios no nos quiere ver bien, nos quiere ver re bien. Y a eso yo le digo un amén y le doy un aplauso y me alegro en el Señor. Estar en Cristo, escúchame bien, no es que todo va a ser color de rosa. Eso es un evangelio mentiroso. Estar en Cristo es que tendremos aflicciones. Estar en Cristo es que van a haber sufrimientos. Estar en Cristo es que van a haber tormentas. Pero qué bueno cuando hay tormentas y tenemos la seguridad que nuestro amado Señor Jesucristo está en la barca y sabemos que esa tormenta cesará porque Él es el Todopoderoso y Él tiene
la autoridad en el cielo y en la tierra. Yo me alegro, no sé si usted se alegra, de saber que en lo que esté pasando, que en lo que esté viviendo, el Señor tiene la autoridad. Mire a 3 vecinos y dile: ves si Dios tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. A 3 dígale: Dios tiene la autoridad. Ahora, ¿saben yo que creo firmemente? Dios no tiene el control, Dios tiene la autoridad. Dios no controla de controlar a la gente. El controlar a la gente, eso es lo que quiere hacer la actividad demoníaca. Yo creo que Dios tiene la autoridad sobre todas las cosas, sobre el cielo y sobre la tierra. Y si tú te has ceñido a Cristo, o si te acercas hoy a Cristo, ten la tranquilidad que la soberanía de Dios te va a cobijar. Y esa soberanía dice que aún en medio de la adversidad todo obra para bien. Se lo va a decir en colombiano: no hay mal que por bien no venga. Se lo digo bíblicamente. Y sabemos que a los que aman o amamos a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Para nosotros el momento de dificultad no es el acabose, sino es un tiempo de formación. Y de ese tiempo de dificultad saldremos más fuertes en el nombre de Jesús. El tiempo de quebranto no es para finalizar, porque no moriré, sino que viviré para contar la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Soberanía de Dios encuentro entonces en la viña del Padre y de los hijos, pero de los obreros. Pero también quiero hablarte de algo que aparece en este texto de Mateo capítulo 20. Y vamos a ir hablando uno por uno de ellos. Mira el versículo 10. Vamos nuevamente a Mateo capítulo 20, versículo 10, para que sigamos conectando esta enseñanza. Y dice: al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y entonces se empezó a colocar la cosa difícil. Se empezó a colocar difícil porque todos habían sido contratados, todos habían acordado un pago, pero resulta que los últimos recibieron lo mismo que el primero. Trabajaron menos, pero recibieron lo mismo. Ahora mira lo que dice el versículo 11. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Sabes, Dios es soberano, su reino es soberano, pero en medio del caminar con Dios se va a levantar algo, sí o sí. En medio de que tú le sirvas a Dios, en medio de tu caminar como hijo con Dios, se va a levantar algo que se llama murmuración. Ahora, mira lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 14. Mira lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 101, verso 5. Salmo capítulo 101, verso 5. Y vamos a mirar parte de lo que es la murmuración, o lo que la palabra de Dios habla acerca de la murmuración. Dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo que destruiré. No sufriré al de ojos altaneros, de corazón vanidoso. Y hago énfasis en esta primera parte que habla acerca de la murmuración. Aquel que solapadamente infama a su prójimo, yo lo que, y lo dice Dios, si algo aborrece Dios es la murmuración. Es que se empiece a murmurar del Padre, se empiece a murmurar de Dios, se empiece a murmurar de la iglesia, se empiece a murmurar del jefe. Aún así tu jefe sea más malo que Caín, no murmures. Así tu jefe sea más malo que Caín, no murmures. La murmuración trae maldición sobre las vidas. Las personas dejan las drogas, gloria a Dios, dejamos, gracias a Dios. Las personas tenemos un testimonio de cosas que hemos vencido, levante la mano. Pero a veces nos quedamos con pequeñas cosas que impiden que nosotros realmente seamos adoradores para con Dios. ¿Cuántos quieren sacarle una sonrisa a Dios? Y claro, te fijas en los pecados escandalosos, fornicación, matar, robar, etcétera. Pero ¿qué hay de la murmuración? Si tú eres una persona que hablas mal de tu vecino, de tu vecina, pues yo te voy a decir sencillamente,
lo que va a llegar a tu vida es que Dios va a aborrecer tu oración. Dios va a aborrecer lo que tú hagas incluso. Pero cuando tú no murmuras, sino que sencillamente tú vives la tuya de la mano del Señor, yo te voy a decir, le estás dando un mensaje de Dios, y es que tú quieres ser un adorador en espíritu y en verdad. Le sacarás sonrisas al Señor. Estos murmuraban y murmuraban porque no estaban de acuerdo. El típico a mí no me parece, y no les parecía, pero el Padre era y es soberano, y como Él quiere lo hace, y como Él quiere obra. Mira lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 29. Efesios capítulo 4 versículo 29. Cuando lo tenga levante la mano. Si es en la pantalla, entonces cuando aparezca diga ya. Sí, porque no trajiste Biblia. Bueno, te invito, estamos en la iglesia, se trae Biblia. 4:29. Lo puede leer conmigo al menos, por favor. Vamos. Dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, en el libro de Efesios también el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de las palabras, acerca de lo que nosotros decimos, acerca de nuestras apreciaciones. Si algo he conocido de Dios, el que tiene oídos para oír, que oiga. Dios es un Dios de detalles, y el Espíritu de Dios se puede contristar porque nosotros hablemos lo que no tengamos que hablar, se invente lo que no tenemos que inventar, que nosotros usemos nuestros labios de una forma incorrecta para maldecir la obra de Dios. Cuídate de los que murmuran. Mira al vecino y dígale: cuídese de aquel que murmura. Y dígale: y no murmure. Dígale: de su boca salgan palabras realmente que bendigan y realmente que edifiquen y den gracia. Escúcheme, los hijos de Dios debemos tener una característica: no tenemos los hábitos de las personas comunes y corrientes que no han tenido la revelación de Dios. Los hijos de Dios guardamos los corazones, y cuando guardamos los corazones es que guardamos nuestras palabras. Guarde sus labios y no murmure, y aléjese o pare a aquellos que son murmuradores. Esta semana me reuní con alguien y me decía: alguien me iba a empezar a hablar mal de ti, pastor, y yo le dije: perdón un momentico, yo no quiero escuchar eso, porque yo no soy la caneca suya para que bote toda la basura que hay en su corazón. No me interesa si sí, si no. Yo no soy una caneca. Y si usted va a seguir hablando mal de personas, de incluso de quien tenga que hablar, yo no tengo tiempo, porque yo quiero compartir tiempo con personas que me sumen, que me edifiquen y que sean de bendición. Rodéate de personas que edifiquen, que sumen y que den gracia, que den alegría, que den gozo y que den edificación. Todo lo que nos sume, ámalos. Si son personas que no suman, ámalos, pero no los escuches. Ámalos, pero no pueden ser tu círculo, no pueden hablar a tu oído, porque esas personas van a hacer que tú entres en un estado de no tener contentamiento por las cosas que están pasando a tu alrededor. No resignación. No estoy hablando de ser una persona que nos conformamos, sino estoy hablando de contentamiento, y ya vamos a hablar de eso. Amén. Lo siguiente que yo veo en este pasaje bíblico, vamos otra vez a Mateo capítulo 20, vamos al versículo 12 y seguimos conectando esta enseñanza diciendo dice el verso 11: y al recibirlo murmuraban contra él, padre de familia. Verso 12 diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Así, lo primero con lo mío, ¿o tienes tu envidia porque soy bueno? Quiero hablar de algo más, y esto es acerca de la envidia.
cómo muchas personas están atadas por la envidia y no pueden prosperar. Y si avanzan en algo, no van a ser felices, porque el envidioso siempre vive amargado. El envidioso siempre vive comparándose. El envidioso siempre está diciendo: ¿por qué él sí y a mí no? ¿Por qué a mí no y a él sí? Y están comparando todo el tiempo, y se están mirando y se están comparando con los demás. Sabes, si algo no va a traer gozo a tu vida, es la comparación. Es que tú tengas envidia en tu corazón. Y en la parábola el Señor Jesús dice: tú tienes envidia de que yo soy bueno, tú tienes envidia que le estoy pagando al último lo mismo que a ti. Yo hice un trato contigo y te estoy pagando lo que es justo, pero si quiero pagarle a este lo mismo, yo soy soberano y soy bueno. Saben, si algo, entonces también tenemos que estar cubiertos nosotros en todas las áreas de nuestra vida, es de las personas que son envidiosas. Y hay envidiosos activos que te envidian con una mirada, que te están repasando todo el tiempo qué tienes y qué no tienes, pero no para alegrarse. Alguien un día me dijo, yo les conté, ¿no? Me dijo: pastor, es que otro par de zapatillas. Y yo, me saludó así, me dijo: hola pastor, otro par de zapatillas. Y yo, pues sí, sin zapatillas es imposible agradar a Dios. El que lo entendió, lo entendió. Eso no está en la Biblia, pero en mi estilo de vida sí. ¿Cuántos van por las zapatillas? ¿Cuántos van por los zapatos? También se vale, como sea. Lo importante es lucirlos bien, amén. Pero me dijo: otro par de zapatillas. Y yo le decía: sí, ¿cuál es el lío? ¿Qué pasa? Me dice: porque tienes tantos pares de zapatillas. Yo no sabía, pero ella los tenía contados. ¿Qué traduzco en esa persona? Primero el saludo no fue: oye, qué bendición, qué zapatillas tan lindas tienes, sino otros pares. Cuando ya te dicen así, otros, envidioso. Cuando ya otros aretes, otro carro, otra camioneta, alguien que diga: oh, otra camioneta. Ese es un envidioso. Cuídate, es un envidioso activo. Pero también hay envidiosos solapas, y hay envidiosos que te llevan así. Entonces, ¿cuál es el envidioso solapa? Aquel que te quiere ver bien, pero no mejor que él. Hay gente que no tiene problema con que tú avances, pero hasta cierta línea. Jamás que crezca al lado tuyo, jamás que crezcas al lado de él. Y si lo vas a superar, menos. Cuídate de las personas envidiosas. Cuídate de aquellas personas que no se alegran con tu bendición. Y aquellos que nos alegramos con la bendición de los demás y cómo Dios responde a los demás, preparémonos, porque la bendición de Dios también estará para nosotros. Un aplauso al Rey. Ahora mira lo que dice la Biblia acerca de la envidia. Proverbios capítulo 14, versículo 30. Proverbios capítulo 14, versículo 30. Dígale al vecino: se lo dedico por si las moscas. Proverbios 14, 30. Léalo conmigo, levante la mano para que no me empiece a llamar así, porque vamos, levante la mano. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Hay personas incluso que pueden crecer económicamente, pero por cuanto son envidiosos, viven en amargura. Porque siempre están mirando el uno, el otro, la familia del uno, la familia del otro, los recursos del uno, del otro, los ministerios del uno, del otro. Hace poco me llamó una persona y me dijo, fue una llamada extraña de un hijo de Dios, un cristiano, así como nosotros, pero de eso que usted dice: ¿eres tú o quién me habla? ¿Precioso o tú? Sí, le ha pasado con algún vecino que usted dice: pero ¿a qué horas está así de transformado? Y usted siente que alguien le dice: precioso. Y entonces se me empieza en la llamada a decir, me dice: es que el hecho de que yo no sea pastor y yo no tenga iglesia no quiere decir que yo no tenga el mismo rango espiritual que tú. Tú y yo tenemos el mismo nivel espiritual. Y yo,
O sea, no venía la conversación y le dije, pues estás muy equivocado. Primero, yo no tengo iglesia, porque la iglesia le pertenece a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Número dos, estás equivocado en que tenemos el mismo rango espiritual. ¿Sabes por qué? Porque yo no compito con nadie, no me interesa. A mí me interesa servirle a Dios. Y además, tú eres más que yo estoy para lavar tus pies. Y sonó y se marchó. Mire, diga conmigo cachetadas de amor. Pero si yo me pongo a decirle, no, ¿qué le pasa? Demuéstreme su fruto. Por los frutos, no. Yo entiendo, yo no compito con nadie. Yo tengo la tranquilidad quién soy en Dios. Y estoy para servirle a Dios y para servirle a las personas y para servirle a mis enemigos y para lavar los pies de aquellos que incluso no me aman. ¿Por qué? Porque yo quiero ser como Jesucristo, es mi referente. Y si es mi referente, debo vivir y pensar como Él quiere que piense y que viva. Traducción, ya ahí se bajó todo y después, no, pues discúlpame, pues es que yo decía, le dije, no competimos con nadie. Debes alegrarte cuando una iglesia en el Señor prospere, dale gracias a Dios. Cuando veas obras de Dios que están siendo bendecidas y que están sirviendo como es, alégrate. Cuando un hombre de Dios sea levantado, alégrate. Una mujer de Dios sea usada, alégrate. Porque cuando tú te alegras, le estás mandando un mensaje a Dios y le estás diciendo, yo soy un adorador en espíritu y en verdad. Y cuando tú te alegras porque Dios bendiga y use a otros, pues prepárate, porque tienes un corazón listo para recibir la gracia de Dios, para que Él te use de una forma sorprendente y sobrenatural para la gloria de Él. Numeral, cuidado con el envidioso. Si quiere un numeral para hoy, cuidado, que los hay. Acá no, en la tierra, en la humanidad, en otras iglesias, etcétera. Ten un corazón siempre sano. No tengas envidia en tu corazón. Pero quiero hablar de algo más. Ve conmigo, por favor, al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Filipenses capítulo 4, perdón, 12 y 13. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que la palabra de Dios dice. A mí me gusta decir, ¿sabe así por qué? Porque así decía el Señor Jesús. Cuando Él predicaba decía, el que tiene oídos para oír. Entonces leamos, vamos a leer juntos. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Verso 13, todo lo puedo en Cristo. Lo podemos leer otra vez porque le voy a hablar de algo bien importante que debemos tener como hijos de Dios. Pero vamos todos. Esperemos que ya está tomando agua para que también lea. Listo, vamos. Ya estamos allá atrás. Allá, capichi. Vamos. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que tiene oídos para oír, que oiga. Este texto habla de algo bien importante: contentamiento. No estoy hablando de conformismo. Yo no creo que el evangelio, es que hay que ser humildes, y la humildad no tiene que ver con un zapato roto. Eso es pobreza y eso es ruina. Yo creo que Dios bendice, yo creo que Dios prospera, yo creo que Dios transforma mis circunstancias de ruina en circunstancias de riqueza. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo en un Dios que es el dueño del oro y de la plata. ¿Cuántos? Levante la mano si es así. Vamos a darle un beso a papá Dios a la 1, a las 2 y a las. Mándele otro, tranquilo, que no quiebra. Los tacaños no heredan el reino de los cielos. Y dele un aplauso al Señor. El que tiene oídos para oír, que oiga. Diga conmigo fuerte: contentamiento. Dígalo fuerte otra vez: contentamiento.
¿Y qué es contentamiento? Gratitud por las circunstancias que esté viviendo a Dios. Le agradezco los momentos de abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Pero también los momentos de dificultad lo tomo como formación. ¿Lo tomo como qué? Y cuando yo entiendo que los tiempos difíciles no son el acabose, sino son un proceso de formación, y que de esos procesos de formación los hijos de Dios salimos más fuertes, entonces vivimos de una forma diferente la vida. El apóstol Pablo, quiero recordarle, era un gran empresario. Era un hombre que tenía economía y él trabajaba haciendo carpas, tenía su empresa. Y él, cuando el Señor se revela a él, sigue trabajando. Y dice: para no ser gravoso a la obra, sé trabajar con mis manos. Pero en su caminar, lógicamente tuvo matices. Y ese matiz fue tiempos de abundancia y tiempos de escasez. Pero dice algo bien hermoso: aún sin importar la abundancia o la escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiere decir? Que Dios se va a fortalecer en el momento de crisis, que Dios se va a fortalecer en el momento donde solo hay maná, que Dios también te va a dar la fortaleza y la sabiduría para cuando haya sobreabundancia. Ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece algunas veces se sacaron de contexto en muchos lugares, y la gente es de los textos más citados por los cristianos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces alguien por ahí dijo que esa persona se había suicidado porque él había leído la Biblia, que todo lo podía en Cristo que se fortalecía, y resulta que se le lanzó de un quinto piso. No, y se lo digo, fue verdad. Y porque le enseñaron mal, lo aplicó mal, y la consecuencia fue muerte. Voy a enseñarle de la siguiente forma. Una vez estábamos con los músicos del altar, donde un pastor amigo, y uno de ellos empezó a interpretar un instrumento, y él le dijo: lo estás haciendo mal. Y él le dijo: pero es que así me enseñaron. Y él le dijo: pues te enseñaron mal. Tú puedes aprender cosas de una forma equivocada y errada, y te va a llevar a practicarlo mal. El que tiene oídos para oír, que oiga. El todo lo puedo en Cristo en que me fortalece. No es que tú eres Superman, no es que tú eres Supergear, sino que tú tienes la presencia de Dios en tu vida. Y si tú y yo tenemos la presencia de Dios sobre nuestras vidas, vamos a soportar y vamos a salir avante para la gloria del Señor. Ten contentamiento en tu vida. Sé agradecido con Dios. Está la época del huevito con arroz y tajaditas. Ore y dígale: Señor, gracias por, además que es muy bueno, el que algunos no están preparados para esta conversación, pero que viva el huevo con arroz. Y entonces tú lo comes y dices: gracias, Dios. Pero también llegan los tiempos donde tú te vas a comer tu sushi. No está mal, a mi esposa le gusta el sushi, a mí me gusta su chicharrón, a ella le gusta el sushi. Somos diferentes. Que viva su chicharrón. Los otros son los del sushi. Y hay tiempos de abundancia. ¿Cuántos reciben momentos de abundancia? ¿Cómo lo tiene que recibir usted? Con contentamiento y con gratitud. Sea arroz con huevo o sea el menú más rico que usted quiere escoger a la carta, tenga contentamiento. Hay gente que dice: no, es que yo no volví a la iglesia porque desde que fui a la iglesia tengo dificultades. No, es que igual, sin Dios o con Dios van a haber dificultades, pero la diferencia es que cuando Dios no solo está en la ecuación, sino Dios en mi ecuación, todo va a obrar para bien. Ten contentamiento de lo que estás viviendo. Dale gracias a Dios por la nación donde Dios te puso. Levante la mano. Porque algunos dicen: yo porque no nací en Alemania, ser hincha del Bayern, me tocó Bogotá, hincha de Millonarios. No, esto, un ejemplo. Y usted dice: ¿por qué me tocó a mí? Yo que estoy pagando. Un ejemplo, ¿sí? ¿Qué estoy pagando? No, pues te tocó. Yo a veces hago esa reflexión con mi amado equipo, el primer campeón del fútbol colombiano. No, pero tranquilos, cada uno tiene su equipo. Y yo a veces hago esa reflexión y yo veo los equipos de Europa y yo digo: ¿yo a qué horas? Pero sí le ha pasado, yo sé que a cada uno le ha pasado con su equipo, así sea que ¿a qué horas? Porque yo debía haber nacido en Inglaterra, hincha del City, bien, ganando. No,
tocó acá, Bogotá, Colombia, apretar con mi equipo a ver si ganamos. Y Dios es bueno y ganamos. Otras veces perdemos, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece para llevar esa aflicción. Pero el que tiene oídos para oír, que oiga. Sea agradecido donde Dios te colocó. Sea agradecido el país en el que estás. Sea agradecido con la familia que tienes, aunque a veces diga, uy, yo por qué seré Rodríguez, uy, a qué horas, porque yo no fui, mejor dicho. Te tocó Rodríguez, te tocó Acuña, ¿qué vamos a hacer? Te tocó ser de la familia Conto, no es fácil, pero ¿qué vamos a hacer? A otros les tocó Forero, que Señor, bueno, sea el apellido que sea, tú a veces dices, pero al fin y al cabo, después de la adversidad, tú dices, Señor, pues un poco de locos, pero es mi familia, y familia es familia, y cariño es cariño. Ten contentamiento de tu casa, ten contentamiento de los recursos que Dios te ha dado. Y no te compares, porque a mí sí me toca duro, y mire ese que es malo, impío. No, vive la tuya. Mira al vecino y dígale, viva la suya, sin murmuración, sin envidia y con contentamiento. Dele gracias a Dios por el pan de cada día. Dele gracias a Dios por una casa, un techo digno donde puedo dormir, por un vestido, por una familia, por los que están vivos, por los que usted todavía puede besar, abrazar, no sé qué, que disfrútelo, disfrútelo. Si Dios en su soberanía te dio esto, disfrútelo. Si te dio poco, disfrútalo. Y si te dio mucho, disfrútalo y ten contentamiento. Levántele ese aplauso al Rey. En la parábola de la viña, el Señor le está respondiendo a Pedro, Mateo 19, 27 al 30. Y le responde primero diciéndole que hay recompensa, pero sin embargo, aún siendo discípulo, le dice, bueno, se lo voy a desglosar. Un padre tenía una viña y entonces llamó a obreros a trabajar. Y resulta que al primero, al segundo, al tercero les pagó lo mismo, pero ellos entraron en murmuración, entraron en envidia. Y pues el Padre es soberano y a quien quiere da como quiere da, y Él es justo. Y habló de eso dándole una respuesta a Pedro. ¿Por cuánto les pasa que entendieron pero no entendieron? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces que usted le explica algo al vecino y usted dice con plastilina? Y usted le repite de una forma, se lo cantó, se lo hizo con mímica, se lo hizo y nada que entiende. ¿Cuánto le ha pasado por ahí que tiene un vecino al lado que usted dice, pero se lo expliqué yo otra vez? Pues el Señor, esa es la respuesta. Mateo 19, 27 al 30 le explica a Pedro, pero por si acaso vuelve y le explica a través de los obreros de la viña, diciéndoles que Dios, el Padre, es un Dios justo y que en medio de la murmuración, en medio de la envidia, Dios es soberano y a cada uno da como Él quiere. Tenga contentamiento. Mateo 20, seguimos en el versículo 14. Mateo 20, 14. Entonces finalizamos este texto. Mateo 20, 14. Dice, léalo conmigo: toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postero, ¿cómo? Diga conmigo, soberanía. Versículo 15: no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes envidia porque yo soy bueno. Versículo 16: así los primeros serán ¿qué? Postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Entonces el Señor cierra con la soberanía del Padre, del dueño de todo, y cierra diciendo, a cada uno da como Él quiere, pero cierra diciendo, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son llamados o escogidos y pocos los escogidos. Ahora, ¿cuántos creen que fueron llamados por la gracia de Dios? Levante la mano. A ser hijo, levante la mano. El que tiene a Cristo es hijo. Somos hijos. Pero ser escogidos, eso también le compete a Dios. Y si tú no eres escogido para una asignación especial, no te dé envidia. Ay, pero ¿por qué lo escogen a él? Mire, yo era más juicioso en la casa y preciso a ese. Mire, ese, no tengas envidia.
Si eres llamado, dale gracias a Dios. Si eres escogido, dale gracias a Dios. Ya no más ser el hecho de ser llamados hijos de Dios es lo más grande que podemos recibir. Todos los títulos que hay, que el pastor, que el reverendo, que el severendo, que el reventado, todo eso es muy lindo, pero lo más lindo es ser llamado hijo de Dios. No lo merecíamos, pero Él nos adoptó a través del sacrificio de la cruz del Calvario. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos un olivo injertado para la gloria de Dios. Somos hijos, y Dios, gracias a Dios, gracias Dios, porque tú no tienes nietos, solo tienes hijos. Amén. Por eso en esta mañana yo quiero que cuando entremos en oración, usted examine su corazón. Si te ha faltado ser agradecido, pídele perdón a Dios. Oye, no te preocupes, camina. La multiplicación de los panes y los peces alcanzan para todos, y sobran 12 cestas llenas para los servidores. Pero camina, no dejes de caminar. Dile: Señor, perdóname si no he tenido contentamiento. Perdóname si me he quejado. Oiga, la queja estanca. Perdóname si he tenido envidia. Ahí dicen envidia de la buena. Eso no existe. Envidia es envidia y es mala. Ya lo leyó usted, ¿no? Carcome los huesos. Es más, hay personas que que dejan la envidia y reciben sanidad, que dejan la amargura y reciben sanidad. Por eso es un día para decirle: Señor, perdona a los que han murmurado de mí, pero también perdóname si he hablado de otros. Perdóname si he murmurado de ti. Cuando usted se queja, está murmurando de Dios. Dura cosa es. Si ha tenido envidia, pida perdón y dígale: Señor, estoy agradecido porque tengo más de lo que merezco. Tú has sido bueno y generoso conmigo. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por cada vida. Hoy comenzamos diciéndote que perdones nuestros pecados: el pecado de la murmuración, el pecado de la envidia, Señor. Y te suplicamos que siempre podamos tener un corazón con contentamiento, pensamientos de agradecimiento, palabras de contentamiento. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Has sido bueno con darnos más allá de lo que merecemos. Perdónanos, Señor, si nos hemos comparado con alguien, y ayúdanos a entender que nos hiciste en tu soberanía únicos, que nos hiciste en tu soberanía con un propósito. Gracias por llamarnos hijos, y si a bien nos quieres escoger para una asignación especial, gracias. Y si no, también gracias, permaneceremos en ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, te amamos, y gracias porque tú eres justo, nos has dado el pago que merecemos y aún más. Ayúdanos a honrarte, a ser adoradores en espíritu y en verdad, y que nuestros labios sean de bendición, nuestras palabras sean de edificación. Y gracias porque el que siembra con lágrimas recoge con regocijo. Quita la desesperación que haya en los corazones, quita la tristeza, te lo suplico. Limpia las lágrimas de aquel que se siente afligido, que aquel que se siente, Señor, que no ha podido dar el fruto que ha anhelado, Señor. Ayúdale, Señor. Levántalo en su aflicción, levántalo en su aflicción. Limpia las lágrimas que hay, Señor. Limpia la tristeza, Señor. Y que sea levantado con tu Santo Espíritu, sea soplando vida de los cuatro vientos, del norte, del sur, del oriente y del occidente, sabiendo que tú tienes cuidado de ellos, que tú eres nuestro Padre, Señor, y que tú traerás el equipamiento en la hora oportuna. Gracias porque eres Padre bueno y soberano. Tu paz, tu amor en cada vida
y en cada corazón, amado Jesucristo. Amén y amén. Dele ese aplauso al Rey. Por cuanto oí, hablé, por cuanto leí, expuse. El aplauso es para el mensaje y jamás para el mensajero. Dele un aplauso fuerte. Si usted tiene contentamiento, si puede y si quiere, levante un grito de júbilo y de victoria. Dios es justo. Dios es justo. ¿Cuántos dicen amén? Todos ustedes van a avanzar en el nombre de Jesús. Aquel que no tenga envidia, no tenga murmuración en sus labios, y aquel que se alegre de las bendiciones de otros, prepárese, porque ese es un buen mensaje al cielo. Tú das mensajes al cielo con tus actos. Alégrate, porque la bendición también es para ti. Tu vecino va a ser prosperado, alégrate. No le diga uy eso, sino dígale, oiga, qué bendición, lo felicito, la felicito. Oye, vecina, alégrese, porque Dios también tiene una parte para usted. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. ¿Y cuántos son hijos de Dios? ¿Y cuántos son hijos de Dios? Gracias, Señor. Puede darle un apapacho a su vecino. Apapachar es abrazar con el alma. Busque 3 vecinos que no quiebran. Un apapacho. Dele gracias a Dios y busque un apapacho. El 3 está de moda, el 3. Busque otro, busque otro. No quiebra, yo le aseguro que no quiebra, no se le gastan los abrazos.